¿Cómo les va, estimados alumnos? En esta clase de repaso, la primera clase de repaso de promoción y prevención de la salud, vamos a abordar con más detalle aquellos puntos que ya habíamos adelantado en el video introductorio. Queremos hacerle una aclaración. Creemos que es conveniente que ustedes sigan esta metodología. Primero, vean el video introductorio. En segundo lugar, repasen el material de lectura. Y en tercer lugar, en esta clase de repaso, donde hacemos un podcast asociado a una versión resumida del material de lectura, pero donde vamos a también expresar algunas cosas que quizás no estén en el material de lectura. Por lo tanto, les recomendamos que sobre la base de ese material de lectura aprovechen esta clase de repaso para anotar aquellos puntos que quizás no estén incluidos o que quizás no estén explicados tan claramente en el material de lectura. Con esos tres elementos seguramente van a poder tener un material sólido al cual remitirse cuando quieran rendir sus exámenes. Bueno, muy bien. Vamos entonces a qué es lo que vamos a ver en esta clase de repaso. Vamos a ver la definición del concepto de promoción de la salud y sus diferentes dimensiones. Vamos a ver la evolución histórica del concepto promoción de la salud. Vamos a ver cuáles son las divergencias y polémicas alrededor del concepto promoción de la salud. Vamos a ver algunos aspectos asociados a la ética de la promoción de la salud. Y vamos a tratar de brindar un modelo más simplificado sobre los alcances del concepto promoción de la salud. Todo esto sería la clase introductoria y en las clases sucesivas vamos a ir introduciéndonos en temas más específicos relacionados con la disciplina de la cual se hace cargo esta materia. En primer lugar, debemos decir de que la Carta de Ottawa no fue un documento más. No fue un documento más porque es la culminación de un proceso. ¿Qué proceso? En primer lugar, a principios de los 80 empezó a haber una tendencia creciente a tratar de definir cuáles son los alcances de una nueva salud pública. Era como algo que había quedado pendiente de la reunión de Alma-Ata en el año 1978, que se había enfocado en definir una estrategia para alcanzar la salud para todos. En este sentido, empezaron a recolectarse distintas experiencias y a colocarse el foco en Canadá. Cuando tuvieron material suficiente y experiencias suficientes, bueno, decidieron que era momento de que haya una reunión donde algunos conceptos, en este caso el de la promoción de la salud, pudiese ser definido con cierta precisión y que operativamente sea algo que sirva para mejorar la salud de las poblaciones. Y esto es lo novedoso. No solamente fue un concepto muy sólidamente formado, con antecedentes históricos muy relevantes que le daban más peso todavía, sino que aparte de lo novedoso, de lo sólido, brindaba algunas líneas de trabajo y eso también era algo diferente a otras reuniones sobre salud pública u otros consensos internacionales que se hicieron previamente. El brindar no solamente una interpretación conceptual, sino una interpretación operativa. Todo esto quedó asentado en la Carta de Ottawa. Por lo tanto, es un documento fundacional para la promoción de la salud, si bien la historia de la promoción de la salud es previa a este documento también. La Carta de Ottawa como documento tiene tres apartados que es muy interesante revisarlos. El primer apartado, el de promocionar la salud, donde básicamente trata sobre la definición, pero también algunos elementos que enriquecen la definición y que le dan el verdadero tono sobre cuál es la intención o cuál es el campo y qué es lo que es y no es la promoción de la salud. Un segundo apartado, que serían sus 5 dimensiones, que es básicamente la interpretación operativa, es decir, en la práctica qué es lo que incluye la promoción de la salud. Y un tercer apartado, en donde llama a irrumpir el futuro, que es básicamente donde inicia o intenta iniciar en ese momento y lo logra un movimiento que se apropie de los conceptos de la promoción de la salud en los distintos sistemas de salud alrededor del globo.
Ese objetivo, que ya lleva muchos años, muchas décadas, podemos decir que se ha transitado con altos y bajos, pero nadie duda de que es una verdad sentida lo que se propone a través del concepto de promoción de la salud en la Carta de Ottawa. En cuanto al primer apartado, la definición, que vamos a verlo en la próxima slide con más detalle, también era innovadora, porque pone énfasis en algunos elementos que otras definiciones no ponían. Habla de algo muy interesante, que son los prerequisitos para la salud. Eso significa una serie de factores que deben estar presentes, que deben ser una base previa a cualquier acción que intente promover la salud, como por ejemplo la paz, la dignidad humana, la vivienda, entre otros puntos. Lo importante de esto es que eso le quita cierta inocencia al concepto y dice, no, hay algunas cuestiones sociales que tienen que ver con la dignidad humana que deben ser resueltas previo a tratar de implementar acciones que promuevan la salud de las personas. Después hace un llamado a difundir este nuevo concepto, porque la definición de este documento fue un consenso, y a proporcionar los medios para que esto ocurra. Hablándole obviamente a los sistemas de salud. Estos elementos son los que conformaron la definición más amplia, es decir, no solamente la definición conceptual, sino otros elementos alrededor de la definición que también le daban forma al concepto. La promoción de la salud, podemos decir de que la definición es esta: proporcionar a los pueblos los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre la misma. Desde esta visión, desde la visión de la promoción de la salud no es un objetivo en sí mismo, sino es una fuente de riqueza para la vida cotidiana. Y la salud es un concepto positivo, no tiene que ver con no estar enfermo únicamente. Por último, en la visión de la promoción de la salud, otro elemento importante es que involucra a otros sectores, no únicamente al sector salud. Y por ende, la educación, el sector de la educación, el sector de infraestructura y vivienda, el sector de otras políticas públicas, como por ejemplo modificación de entornos, también participan en la construcción de la salud desde la visión de la promoción de la salud. Pero claro está, un concepto tan innovador, un concepto tan amplio que aborda un objetivo tan complejo, no hubiese podido ser llevado a cabo de una manera amplia si no se daba una traducción operativa del mismo. Y la traducción operativa son estas 5 dimensiones de la promoción de la salud. El campo de la promoción de la salud está delimitado por estas 5 dimensiones. Esto es muy importante conocerlo, porque cuando muchas veces se habla de las diferencias entre las acciones de prevención y las acciones de promoción de la salud, cuando se habla de la diferencia entre educación para la salud y promoción de la salud, tenemos que remitirnos a estas 5 dimensiones. Estas 5 dimensiones nos dan una idea de cómo trasvasa distintos campos y disciplinas la promoción de la salud para lograr su objetivo de hacer que las personas se adueñen de su propio destino. El número 1, las políticas saludables. El número 2, los ambientes saludables. El número 3, reforzar la acción comunitaria. El número 4, el desarrollo de aptitudes personales. Y el número 5, reorientar los servicios de salud. Las políticas públicas saludables sabemos que son una enorme herramienta para brindar a las personas el entorno adecuado que favorezca su crecimiento y desarrollo humano, y por ende sean más saludables. Sino, de qué manera las políticas públicas, por ejemplo, en Argentina, de asignar un ingreso mínimo para los menores, ha modificado el perfil sanitario de ese grupo poblacional. O, por ejemplo, las políticas destinadas a eliminar el tabaco también han visto que tuvieron un enorme impacto en la carga de mortalidad y morbilidad asociada al uso de tabaquismo. Pero los ambientes saludables también. Y el ambiente hay que verlo desde el punto de vista de aquellos entornos en donde uno se desenvuelve frecuentemente. ¿Cómo impactó positivamente,
por ejemplo, de que se prohibiese en espacios públicos y en lugares de trabajo el tabaquismo. ¿Y cómo se modificaría si se siguiese en esa línea? Es decir, que la escuela sea un espacio que brinde opciones saludables, que el trabajo sea un espacio donde se cuide la salud de los que trabajan, pero también que se brinden opciones para que esto pueda ser una rutina de fácil acceso. Reforzar la acción comunitaria implica algo más que la gente participe. De hecho, la participación puede tener distintos grados, desde una participación simbólica, donde la gente en realidad no participa, sino forma parte de una masa que va a un determinado lugar, hasta tomar decisiones en conjunto. La participación es una de las formas de evaluar la acción comunitaria, pero no la única. El empoderamiento, por ejemplo, también es algo que nos permite a nosotros definir un nuevo modelo, una nueva forma de tomar acciones en cuanto a la salud de las personas que están involucradas en una determinada comunidad. El punto número 4, y que quizás también tiene que ver con reforzar la acción comunitaria, es el desarrollo de aptitudes personales. ¿De qué manera las conductas, los hábitos de riesgo para la salud participan en el desarrollo de perfiles poblacionales y cómo se los modifican? Con comunicación o con otras intervenciones, por ejemplo, de alfabetización en salud. Todo eso va incluido en este capítulo en la promoción de la salud. Y por último, reorientar los servicios de salud, de ser asistencialistas a servicios de salud que tengan un nuevo foco. Es decir, que se reorienten en términos económicos, es decir, que el gasto esté destinado a un objeto de manera diferente a lo que sucede ahora, que es casi en su mayoría a la cobertura de salarios y a la cobertura de infraestructura o tecnología, hacia colocar en foco una serie de prestaciones que tienen mucho rédito y que permiten mejores resultados. Pero también a reorganizarlo en cuanto a nuevas modalidades. Bueno, la atención primaria de la salud ya nos dio una idea de cómo debería ser esta nueva reorganización. Y en tercer lugar, a cómo ven los sistemas de salud a los individuos, que debe ser un sujeto de derecho en el cual, si nosotros lo vemos de esa forma, las acciones, tanto en sus fines como en sus modos, van a ser diferentes. Algo que es importante recalcar es que la historia de la promoción de la salud como concepto no comenzó en el año 1986. Probablemente haya sido un hito clave la Carta de Ottawa, la reunión que precedió a la Carta de Ottawa en el año 1986. Pero pasaron cosas muy importantes en los años previos, las décadas previas a ese momento. Ahora pasamos a repasar un poco. Ustedes saben que en la salud pública hubo distintas fases. Hubo una fase sanitaria antes del siglo XX y a principios del siglo XX algo que se llama fase preventiva. Básicamente a través de leyes sociales, un movimiento que se llamó higienismo y que incluía, por ejemplo, dentro de su escuela la urbanización, obras de saneamiento, logró realmente resultados a nivel poblacional. Esa fue la fase preventiva, pero empezaron a sucederse una serie de patrones en el cambio de las poblaciones, algo que se denominó transición demográfica y que hubo una traducción en la salud pública de esto a través de la transición epidemiológica, y se empezó a ver una disminución de la natalidad y de la mortalidad. En ese momento empiezan a verse que las enfermedades infecciosas eran importantes, pero también lo eran otro grupo de enfermedades. Enfermedades que se vio tenían una fuerte asociación con hábitos y conductas de riesgo y con la vida moderna. La medicalización fue la respuesta a ese nuevo patrón de enfermedades junto con las infecciones, pero también se empezó a ver de que no era tan eficiente como se pensaba. Entonces, a mediados del siglo XX, este señor, Thomas McEwen, pronuncia lo que se denomina su tesis McEwen. ¿Qué significa esto? Decía que la mortalidad hasta ese momento no tenía tanto que ver con el buen desempeño de los sistemas de salud, sino con las mejoras en las condiciones sociales y en la alimentación. Esto abrió un fuerte debate sobre la proporción
de acciones que debería realizar un sistema de salud. Si esta era una realidad de que la modificación a gran escala de los perfiles de salud de una población se deben a mejoras en las condiciones de vida, a mejoras en la alimentación, bueno, ¿qué proporción de servicios de salud médicos y qué proporción de servicios de salud poblacionales y cuáles debían ser implementados en una población? Eso dio pie a una serie de teorías, una de esas, la de los campos de la salud, que fue muy importante para el desarrollo de lo que se denominó una política en promover la salud. Como dijimos, Thomas McEwen, en su tesis McEwen, decía que la disminución de la mortalidad de las poblaciones se debía a mejores en las condiciones sociales y en la alimentación, y solo muy tardíamente al desempeño de los sistemas de salud. En Canadá tomaron eso e hicieron una serie de estudios y observaron de que el gasto en salud y el rendimiento en cuanto a reducción de muertes de cada una de esas partes. Por ejemplo, el 7% de el gasto en salud se destinaba hacia problemas relacionados con la biología humana, es decir, problemas con los cuales uno nacía específicamente, ¿no? Problemas muy de mecanismos internos congénitos. Y producía ese gasto, tenía que ver un 27% en la reducción de las muertes. El principal objeto de gasto eran los servicios de salud, pero los servicios de salud solamente participaban en ese momento en un 11% en la reducción de muertes. Y lo que se vio, y esto era lo importante, era que si bien en cuanto al gasto público, el entorno, la modificación del entorno y los estilos de vida, la modificación de los estilos de vida, eran una parte muy pequeña de lo que se gastaba en salud, eran los que brindaban un mayor rédito en cuanto a reducción de muertes. Esta teoría, es decir, el impacto en la reducción de muertes de la biología humana, del entorno, de los estilos de vida y los servicios de salud, se denominó teoría de los campos de salud de Laffan-Breuil. Y se realizó un informe, ese se denominó informe Lalonde, donde se expuso, y en esa exposición se decía de que esto debía reconfigurar una política pública. Eso se hizo a través del ministro de Salud, Marc Lalonde, y en Canadá se instauró una nueva política de salud, donde empezó a darse un fuerte énfasis a la modificación de los entornos insalubres, a la modificación de las conductas y los hábitos de riesgo para la salud y a que la biología humana se vea en su mejor expresión expuesta al ambiente donde se desarrolla. Tuvo un éxito importante en la primera década y esa es la razón por la cual se reúnen en Canadá para hacer ese estudio de caso y otros estudios de caso, como por ejemplo el proyecto Carelia del Norte, que lo vamos a ver en otra clase, y a partir de ahí surge ya una serie de experiencias que brindaron sustento al campo de la promoción de la salud y la necesidad de una definición y una definición operativa que sea clara alrededor de esto. De esto nace la Carta de Ottawa y abarca distintos aspectos. Por ejemplo, que se considera parte de una nueva salud pública, un legado de la meta salud para todos. Y lo dice en la introducción del documento en inglés de que surge a partir de esta búsqueda de salud para todos. Por lo tanto, muchos consideran a la Carta de Ottawa como una herramienta dentro de la estrategia de atención primaria. Si la pregunta era qué tipo de servicios debían proveer los sistemas de salud basados en la atención primaria, bueno, la promoción de la salud dio una parte de esa respuesta. Uno de los servicios que se debían brindar serían los servicios que promueven la salud de las personas. Asimismo, surgió un consenso internacional, que es la Carta de Ottawa, basada en los países que participaron en esa reunión y los expertos, que eran cerca de 26 países únicamente.
El otro elemento muy importante son las 5 dimensiones, porque quizás de manera bastante singular, porque no es común en los documentos de salud pública, se plantearon la concepción no únicamente teórica, sino una traducción operativa del mismo, lo cual hizo que el campo de la promoción de la salud esté bastante establecido. Y eso es un avance en cuanto a muchos otros conceptos que surgieron en el campo de la salud pública. Y por otro lado, inició un movimiento que sigue vigente hasta ahora y que incluyó y que incorporó otras nuevas facetas en el campo de la salud pública. Pero también hubo críticas al concepto. Una de esas críticas fue la ambigüedad conceptual. 7 años antes de la Carta de Ottawa, hubo algo que llamó Informe de los Cirujanos en Estados Unidos. En ese informe de los cirujanos del año 1979, ellos brindan una definición de la promoción de la salud. Esa definición básicamente lo emparentaba con una técnica de modificación de conducta basada en la educación para la salud. Pero, como habíamos visto anteriormente, según la Carta de Ottawa y sus 5 dimensiones, el campo era muy amplio. La verdad es que los dos documentos tuvieron mucha influencia. Y esto hizo de que la connotación, según quienes adhieran más a una escuela o a la otra, era diferente del concepto de promoción de la salud. La ambigüedad conceptual fue algo que se criticó durante mucho tiempo. En nuestra perspectiva, esa ambigüedad conceptual está saldada con las 5 dimensiones que brindan un campo bastante específico de dónde deben estar las preocupaciones de aquellos que intenten promover la salud de los individuos y de una población. El segundo punto, que es siempre un llamado de atención, es culpabilizar a la víctima. ¿Por qué? Porque en uno de los apartados que habla sobre modificar conductas o hábitos, uno tiene que ser consciente de que los hábitos y los estilos de vida no son campos de decisión propios, es decir, no dependen únicamente de la decisión de uno, el estilo de vida, sino de las oportunidades que uno tiene. Las oportunidades que uno tiene condicionan las elecciones que tiene uno en cuanto a su vida. Y decir modificar los estilos de vida sin tener en cuenta de que hay que brindar las posibilidades de que eso ocurra es lo que se denomina culpabilizar a las víctimas. ¿Qué significa eso? Significa, por ejemplo, que si nosotros le pedimos a alguien que modifique su alimentación, pero su alimentación está condicionada por el conocimiento que tiene de cómo preparar alimentos y el costo de esos alimentos, si nosotros no le enseñamos otras opciones que sean accesibles en términos económicos y en términos geográficos y que sean posibles de realizar, no vamos a poder cambiar esa situación. Tenemos que tener en cuenta esto porque esto es bastante frecuente decirle a la gente que cambie y cuando hablamos de inequidad, las personas están condicionadas en tomar otras decisiones porque el entorno les limita sus posibilidades de decisión. El tercer punto es que, así como estaba planteado en la Carta de Ottawa, el énfasis en el cambio del entorno era pobre. Y lo que sucedió después, de hecho en otras reuniones de promoción de la salud se intentó saldar esta deuda, era que el entorno es una poderosa herramienta de cambio. Es de aquí que a partir de esta nueva visión del entorno se empezó a promover, por ejemplo, espacios saludables que tenían que ver no solamente con el espacio donde uno cotidianamente se moviliza para vivir, sino fundamentalmente en aquellos espacios socializadores, como por ejemplo el trabajo, como por ejemplo las escuelas, las universidades.
en el sentido de que si se manejan patrones o normas en estos entornos que promuevan la salud, eso modela a los miembros de esa comunidad. Esto hay muchísimas experiencias y las escuelas saludables, los lugares de trabajo saludables, las oficinas saludables, las universidades saludables, por mencionar algunos capítulos, son una herramienta poderosa de cambio positivo de salud de las poblaciones. El cuarto punto de crítica era que, visto desde los campos de la salud, se entiende como que es una estrategia de ahorro de costo, y esto no necesariamente es así. En primer lugar, porque para implementar algunas iniciativas se necesita hacer una inversión inicial, y esa inversión inicial no siempre se traduce de manera inmediata en una disminución de los costos. Puede sí suceder de que haya una disminución de un determinado evento. Por ejemplo, hay algunos estudios que dicen sobre programas de entrenamiento en actividad física y alimentación. Si se realizan de determinada manera durante determinado tiempo, disminuye o se pasa a una persona de un estatus de diabético a no diabético. Y eso, bueno, obviamente puede traducirse en la reducción de un evento adverso. Pero la reducción del costo es un proceso más a largo plazo y no es el objetivo en sí. Porque como le decían, en otras situaciones, por ejemplo, la inversión en infraestructura, en gimnasios, implica una inversión. El foco no está en disminuir el costo, el foco está en que las personas, en el lugar donde se desenvuelven, es decir, que las personas vuelvan a ser dueñas de su destino y que tengan opciones para que eso ocurra. Y eso a veces sí se traducirá en un ahorro del costo para las sociedades, pero en otras situaciones será una inversión bien realizada, aumentará el costo y aumentará la calidad de vida. El último punto es que la Carta de Ottawa, la reunión fue hecha en países que estaban industrializados. ¿Qué significa eso? Los países que buscaban una nueva salud pública tenían su sistema de salud maduros, ya estaban en una etapa de madurez y buscaban nuevas perspectivas que le permitan mejorar la salud de las personas. Este fue el contexto que favoreció el desarrollo de muchos proyectos. Ya hablamos de Caribe del Norte, hablamos de algunos estudios en algunas cortes en Estados Unidos, hablamos de la política en Canadá, hablamos de ciudades sanas en Europa. Y esto fue bueno, fue positivo, pero la verdad es que después, como no estuvieron incluidos países en desarrollo, las etapas ulteriores de este movimiento tuvieron como tarea incorporar y adaptar a países en desarrollo lo generado hasta ese momento, fundamentalmente en cuanto a la base empírica de este movimiento. Eso fue hecho exitosamente, pero hay que aclarar que en el momento de la Carta de Ottawa quienes habían participado eran fundamentalmente países en desarrollo. Otros elementos que hay que tener en cuenta en cuanto a la promoción de la salud es que las estrategias deben ser analizadas éticamente. Como lo que propiciamos es intervenciones culturales o que intentan modificar hábitos y conductas, debemos hacer un análisis ético de estas mismas, fundamentalmente si la intervenciones de carácter asimétrico. Tenemos que ver, por ejemplo, condicionantes de conducta, por ejemplo, los incentivos, cómo se realiza la persuasión comunicativa, por ejemplo, si vamos a generar miedo, si cuando brindemos espacios de participación vamos a promover que haya presión, grupos de presión, y si es que vamos a instrumentar medidas de coerción, por ejemplo, leyes que prohíban tal o cual cosa. Todos esos elementos deben ser analizados desde el punto de vista de la ética. Y por último, con el objeto de tratar de hacer más simple el concepto de promoción de la salud, debemos ir un poco más atrás de la Carta de Ottawa. A mediados de los 70 se crea un modelo que se denomina modelo salutogénico. El modelo salutogénico responde a una pregunta: ¿por qué algunas personas, a pesar de que tienen enormes desventajas, están más sanas que otras que en principio tienen mayores ventajas?
Por ejemplo, supongamos el caso de una madre que tiene un hijo con un problema de discapacidad muy severo y que a pesar de eso vemos cómo está en su hogar, cómo siempre está al frente de la situación, que tiene que no solamente cuidar de su hijo con discapacidad de los otros, y lo hace con mucho esfuerzo, dedicación y con buenos resultados. Y vemos una persona con entereza, vemos una persona con una actitud de afrontar los desafíos de la vida de una manera íntegra y con buenos resultados. Y esos buenos resultados se traducen también a sus hijos, incluidos con discapacidad. Esto es un patrón bastante frecuente en familias que tienen personas con grandes desventajas y que suelen superar esas barreras con mucho esfuerzo. Bueno, la teoría del modelo de activos en salud, basada en el modelo salutogénico, es la que permite explicar cuál es la diferencia entre estas y otras personas. En la teoría de los modelos de activos, lo que se dice es que es una pirámide que si uno logra esos tres elementos, tiene la capacidad de confrontar situaciones adversas y salir fortalecida de ese confrontamiento, que es básicamente que en la base haya capacidad, habilidad, talento. En la segunda, que con eso se puedan generar soluciones positivas. Y la tercera, que todo esto refuerce a uno mismo mediante un mecanismo de aumento de la estima. Por el contrario, existe un modelo de déficit que, si es que tiene un menor rol en el desarrollo de la vida de uno, también hace que el modelo de activos se vea potenciado. Básicamente, ver únicamente problemas y no ver, es decir, que en la base haya otras cosas más que problemas. En segundo lugar, que todo dependa de un recurso profesional. Y en tercer lugar, de que los recursos profesionales, cuando se agoten, dependan de un hospital. Cuando uno hace que el modelo de déficit tenga, en cuanto a la construcción de la salud de uno, menos peso que el modelo de activos, las personas tienden a estar más en el rango de la salud que de la enfermedad. Este modelo salutogénico de Antonovsky, este modelo de activos, es esencial para conocer cuál es el objetivo de la promoción de la salud como estrategia para mejorar la salud de las personas. Y simplificando este concepto y haciendo una diferencia entre los tres puntos que usualmente se confunden en promoción de la salud, debemos decir que entonces, si nosotros en el río de la vida colocamos las distintas estrategias, la perspectiva de la promoción de la salud es enseñarle a las personas que puedan nadar en aguas turbulentas. La perspectiva de la educación es enseñarles la técnica y enseñarles cuáles son los peligros fundamentalmente. Y la perspectiva de la prevención es tratar de que no tengan contacto con ese río turbulento. Como vemos, las diferencias parecen sutiles, pero conceptualmente son profundas. Estas tres diferencias no solamente nos permiten saber qué es la promoción de la salud, sino también marcar con aquello que se confunde habitualmente, que es la educación para la salud, que podemos decir de que está incluida dentro de las herramientas de la promoción de la salud, y la prevención, una mirada un poco diferente conceptualmente a lo que propondría la promoción de la salud. Así que bueno, desde ya muchas gracias, esperamos que le haya sido de utilidad y esta clase, este podcast que es un poco más largo que los anteriores porque es una clase introductoria, esperamos que le haya sido de utilidad.